de control, por ejemplo, de los entes reguladores, la participación ciudadana de la consulta popular y el refrendo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver organismos de control, digo, aquellos organismos que por la Constitución o por el marco normativo efectúan un control eh, efectivamente hacia el poder administrativo en general, hacia el poder ejecutivo y hacia diferentes órganos. ¿Para qué es el control? El control es la antesala de la responsabilidad, de efectuar una tarea de control como un aspecto de la función administrativa, de una potestad de fiscalización, surge a veces incumplimientos normativos, incumplimientos de otros criterios como eficacia, eficiencia, economía, de legalidad, obviamente, de legitimidad. Y eso genera responsabilidad, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Eh, Sin control no hay responsabilidad. Y sin control no hay verdadero sistema democrático, digo, ¿no? Para mí, en lo personal, el control opera como una garantía del derecho a la buena administración pública, que existe desde la influencia de la Constitución Española de 1978 y en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, el derecho a la buena administración. A la buena administración, de hecho, buena administración pública, si circunscribimos al ámbito de la estatalidad, digo, o de la función pública o del interés público. Cada uno de los aspectos que vamos a ver hoy hacen a ese derecho a la buena administración, que puede hablar de transparencia, de integridad, de eficacia, de eficiencia, de economía, de controles de oportunidad, mérito y conveniencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifica el control? El control se primero tiene ciertos principios rectores antes que la clasificación. La eficacia, lograr el cometido de los objetivos. La eficiencia, lograr ese cometido de objetivos pero con el menor dispendio de recursos posibles. Y la economía como aquello que sea lo más, al menor costo posible. Tanto la eficiencia es la combinación entre eficacia y economía, por así decirlos. Con transparencia, con responsabilidad, con integridad, ética pública e independencia. Un poco lo que les venía conversando. Son los principios rectores que son diferentes facetas de ese derecho a la buena administración, el derecho a la buena administración. ¿Qué tipos de control existen? Existe un control que depende del sujeto que lo haga, puede ser un control administrativo, puede ser un control legislativo, me faltó decir ahí, jurisdiccional y un control social, digo, si quien hace ejerce ese control es la sociedad. Dentro de los tipos de control, el control administrativo especialmente tiene un objeto que suele ser un control de legalidad, un control de los sistemas contables, de sistemas financieros, del sistema presupuestario. Fíjense lo que hablamos de la cuenta de inversión, la ejecución presupuestaria, la ONEP, la contaduría, la tesorería. Bueno, económico, patrimonial que hace la gestión de bienes. Y después un control de gestión, este es el control de gestión que habla digo, ¿no? De un control propio de una gestión por procesos, donde evalúa todos los aspectos, ¿no? La legalidad, lo contable, lo financiero, lo presupuestario, lo económico, lo de oportunidad, mérito y conveniencia. Y sobre ese objeto también podemos clasificarlo de otra manera. Si el control lo hacemos sobre personas, por ejemplo, el control de presentismo, o sobre los actos que emiten determinados agentes públicos. Digo, podrían ser diferentes. Un control sobre personas también es, por ejemplo, la presentación de declaración juradas patrimoniales integrales. Digo, hay diferentes formas. Conforme el carácter orgánico administrativo, esto es de organización administrativa, lo que hemos visto en la primera clase del módulo anterior, puede ser vertical o diagonal. Digo, vertical si es entre un órgano superior y un órgano inferior, o de tutela administrativa entre un ente centralizado y uno descentralizado, como habíamos visto, o es horizontal si se da intra o extraorgánicamente, digo, ¿no? Donde no hay una relación jerárquica entre controlante y controlado. Dentro en la ubicación orgánica vamos a tener controles internos y controles externos. Es básicamente todo el control que se hace dentro de un organismo es interno, el que viene de un órgano externo al organismo, a ese órgano o a ese ente va a ser externo. Según el momento, vamos a ver tres tipos de controles. Un control previo, que se da antes del dictado de un acto o de una acción por parte de un agente. Por ejemplo, el dictamen jurídico antes de la emisión de un acto administrativo es un es un control previo. Los controles
previos a la inscripción del registro de proveedores del Estado es un control previo. Controles concomitantes son los menos comunes y hablan de un control que se da en paralelo a la gestión, digo, al mismo tiempo que está ocurriendo la gestión. Nosotros no tenemos control concomitante, por ejemplo, no está tan institucionalizado, pero podría ser, por ejemplo, en pandemia, cuando había que, por cuestiones de emergencia sanitaria, había que recurrir a métodos de excepción para la contratación pública, la decisión administrativa 409 del 2020. em, el auditor firmaba el acta de apertura de ofertas. Entonces había un control concomitante sobre ese acto de contratación. En realidad los sistemas de control interno y externo concomitante están siendo popularizados en toda la región latinoamericana, pero en nuestro caso no, lo había propuesto la ley Bases en la primera versión y no prosperó, que modificaba la ley de administración financiera, la de 2456, pero no prosperó. Por ejemplo, en el método peruano o ecuatoriano, en grandes construcciones o desarrollos, imagínense el Paseo del Bajo, digo, ¿no? Gran obra de infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con financiamiento nacional y local. Cada paso de la licitación y cada paso de la obra requería informes de la auditoría interna y de los organismos de control dispuestos, tal vez incluso los de de los bancos que financiaban, para poder llegar al próximo paso. Sin ese control positivo, sin ese chequeo positivo, no había próximo paso. No era previo al paso, era posterior al paso, pero previo al anterior. Eso es lo que le hacía el concomitante. Y el control posterior es el que se da ex post, el típico control posterior al acto. Y ahí les pido disculpas, tengo la garganta muy tomada, estoy tomando para calentar la garganta. Y ahora les doy un ejemplo de un control posterior que sirve y un control posterior que no sirve. Un control posterior que sirve, a mi criterio, hago auditoría desde el año 2009 en la ciudad, o sea que imagínense, en la ciudad, nación y diferentes aspectos. Es un control que, por ejemplo, cuando va a auditar un proceso, ve los últimos 6 meses o el último año. Y es una auditoría inmediatamente al acto, o realmente relativamente inmediato. Cuestión de que los desvíos que vos encuentres claramente son desvíos que tal vez se siguen cometiendo. Y si vos en 2 meses lo señalaste y le pusiste una recomendación, eso se desvía. Un control posterior que no existe me pasó cuando llegamos al gobierno en el 2015, sí, me llama el director, el DINE, el director nacional electoral, y me dice, vos que sabés de auditoría, me conocía de la vida, digo, ¿no? Y del partido, y decía, che, vos que sabés de auditoría, tengo la Auditoría General de la Nación acá. Bueno, digo, presta colaboración, digo, tratá, son muy rigurosos en el cumplimiento de procesos, vas a ver una rigurosidad, no son tan abiertos al diálogo, son bastante estrictos. Dice, sí, pero lo que no entiendo es que estamos en marzo del 2016, me está auditando la elección del 2011. Cuando me audita la elección del 2011, cuando te está auditando la elección del 2011, pasa el concepto que en el control nosotros llamamos, no está auditando, está haciendo autopsias, pero autopsias de casi exhumaciones, digo, ¿no? Digo, perdonen la terminología, pero realmente si hay una observación en el 2011, la repetiste en el 2013 y la repetiste en el 2015. Entonces, ¿de qué sirve eso si no logramos que en 2 años, en 2 elecciones posteriores o sucesivas no hayamos corregido la, la actividad, digo, ¿no? O el desvío. Controles la otra clasificación es el momento de cómo se inicia, si de oficio o instancia de parte. Hay de todo tipo. El que quieran, digo, una instancia de parte puede ser una denuncia, un de oficio puede ser un ministro diciendo, necesito vos, auditor interno, que me mires este proceso porque siento que hay que mirarlo por fuera de tu planificación, necesito que lo mires, y eso es de oficio desde el propio organismo, ¿no? No desde la auditoría. Y la consecuencia como resultado del control tenés el control que es vinculante y el no vinculante. Digo, un control de administrativo sumarial
su resultado es vinculante, digo, ¿no? Sanción, multa, exoneración y un control y una observación que hace la auditoría interna, la AGN o el defensor del pueblo es no vinculante. Genera recomendaciones, pero no puede per se modificar ni la norma ni el comportamiento administrativo. Por lo menos en el ámbito nacional, por ejemplo, en los ámbitos provinciales, los tribunales de cuenta, si bien no modifican los comportamientos, aplican cargos. Y, por ejemplo, hasta tanto una observación no sea subsanada, pueden ir descontándole porciones del sueldo al controlado cuando éste no modifica su comportamiento. Así que es variable, depende de la jurisdicción. Un control vinculante también es cuando no presentás la declaración jurada patrimonial integral que te corresponde como funcionario y la oficina empieza a solicitar el descuento de tus haberes, digo, ¿no? Para que completes eh, para que cumplimentes tu obligación en materia de integridad. Antes de avanzar ya particularmente, recuerden escribir en el chat mi nombre y email. Empecemos con los organismos de control que se conocen como, están en la 24.156, Ley de Administración Financiera que vimos por presupuesto y cuenta de inversión, que se conoce como órganos de control interno y control externo, que son la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. ¿Cuál es el ámbito de control de ellos? El Poder Ejecutivo y la Administración centralizada, los descentralizados, las empresas y sociedades del Estado donde el Estado tenga participación mayoritaria, incluso podrían llegar a controlar la minoritaria. Las universidades nacionales, capítulo aparte, digo, ¿no? Y este freno que ha tenido la SIGEN y la justicia no le ha dado acceso a los fondos, a la posibilidad de auditar los fondos transferidos a las universidades nacionales, especialmente a la UBA, que es la que está judicializada. Y los entes públicos no estatales, estas entidades intermedias que de alguna manera o el Estado puede adoptar sus decisiones porque designa a presidente o al directorio o tiene financiamiento. Y es más, la Auditoría General de la Nación, y yo digo, la SIGEN también, aunque no lo diga tan expresamente, tiene su ámbito de control toda institución privada al cual se le han transferido fondos públicos con un determinado cometido. Digo, ya no estamos auditando a la cooperativa tabacalera de Chaco, sino lo que estamos haciendo es auditar el control que hace la entidad que transfiere esos fondos sobre el objeto de la transferencia. Digo, transferir los fondos, hay un viejo fallo de la Corte, dice, no los provincializa o no los municipaliza o no los privatiza. Siguen siendo fondos públicos y sigue habiendo un deber de control de quien hace la transferencia y un deber de responsabilidad de quien hace la transferencia. Domingo, te escucho. ¿Cómo estás? Bien. Rapidito, Joaquín, si podés contarnos cómo va el tema de las auditorías, rapidito, porque en mi caso tengo mucho desconocimiento y también veo que hay mucha desinformación. No sabemos si están auditando realmente o a la UBA, con el caso de los estudiantes extranjeros que se copiaban en los exámenes, el dinero ahora que se está destinando a la campaña. ¿Cómo va ese tema? Contanos. En la UBA, lo que es tema UBA está judicializado y hay una cautelar que impide a la SIGEN ingresar. Es un cuento largo, pero si tienen 2 minutos, no es largo. Rápido, Es rapidito. muy técnico. La SIGEN y las universidades nacionales estaban auditadas por SIGEN. Hasta el 2018, donde hay un decreto de Macri que cambia nuestro funcionamiento como auditores internos. ¿Por qué cambia? Y dice, mira, el auditor no lo va a designar más en la máxima autoridad del organismo, por una cuestión de independencia, y la va a designar la Sindicatura General de la Nación, como órgano rector del sistema de control interno. Hasta ahí no hay problema. Cuando la GEN quiere designar el primer auditor interno de la Universidad Nacional de Salta, el rectorado y la unión del Consejo Educativo de Universidad Nacional dice no. Eso altera la autonomía universitaria. Es una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en la autonomía universitaria.
Hasta la fecha, los auditores no eran designados por la SIGEN, pero cumplían las pautas de trabajo y las normativas de control interno de la SIGEN, eran evaluadas por la SIGEN, los informes de los esos auditores iban a la SIGEN, digo, había una relación, había un gerente al cual le respondían en SIGEN, digo, Sindicatura General de la Nación, es como el auditor del presidente, ¿no? Para ponernos. Ahora, la primera injerencia que quiere hacer, no. Judicializa, media cautelar, está en segunda instancia de la Justicia Federal de Salta. A partir de eso, siguen emitiendo informes 2 años, hasta el 2022, 2018, 2022, siguen emitiendo informes, siguen siendo evaluados por SIGEN, no son designados. Sus mandatos no vencen. Digo, por ejemplo, yo soy auditor interno, tengo un mandato de 4 años, puedo renovar por 4 más, hasta 4 más sin estabilidad, y después tengo que rotar por una cuestión de rotación e independencia. Digo, para no anquilosarme en un organismo, ni hacerme, aunque no me designe, hacerme el mejor amigo de la máxima autoridad. 2022 cambia Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, de Alberto Fernández, cambia un criterio y dice automáticamente no hay órgano rector, no hay control por parte de la SIGEN, desaparecen del mapa. Digo, si vos vas al archivo histórico de SIGEN, no aparece más nada, se borra. Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de Milei, primer procurador del Tesoro de Milei, cambia en un dictamen el sentido y revierte porque la ley de educación superior te dice el sistema de control interno y externo será el sistema de control de las universidades será el de la 24.156 y la 24.156 es interno y externo. Después menciona específicamente la Auditoría General de la Nación, pero no puede hacerle caso omiso. En ese cambio de criterio se presenta quien era mi gerente en SIGEN, y hace la primera presentación que sale en todos los medios, viene rebotada, se judicializa y la cautelar en primera instancia se la deniegan, no le permite a la SIGEN auditar, ni en segunda instancia tampoco, que salió hace poco y se murió el tema ahí. Ese es el estado actual de la cuestión. Es un fallo que tiene, en la segunda instancia debe tener 3, 4 meses y quedó congelado ahí. No hay forma de que el Poder Ejecutivo controle los fondos transferidos a la UBA. Ok, de acuerdo, gracias. Sobre los fondos públicos, digo, siempre, Sí, nunca sí, se pretende ir más entiendo, allá, sino sobre los fondos públicos. entiendo. Bueno, Gracias. corto, largo el cuento, esa es la realidad de las universidades nacionales como objeto, como ámbito de control. ¿Cuál es un ciclo de auditoría? Tanto de la AGN, de la SIGEN y de las unidades de auditoría interna. Ahora vemos cómo se componen. Es planificar, hacer una planificación anual, que es decir, anual, como su nombre, un plan ciclo que comprende 5 años, con un plan estratégico que implica que todos los procesos de un organismo deberían ser auditados en el término de 5 años. Se audita, se identifica con aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimonial, normativo, de gestión, se evalúa eficacia, eficiencia, economía de proyectos, de operaciones y de todo. Se identifican desvíos, se pretenden corregir errores y para eso el auditado se compromete a acciones correctivas sobre cada uno de los desvíos identificados o debería hacerlo. Existe también la posibilidad de que no se comprometa a nada. Y luego se efectúa periódicamente en el ámbito, por ejemplo, del control interno que además sigue los hallazgos de AGN, de la Auditoría General de la Nación, cada 6 meses hacemos un seguimiento de esos hallazgos. ¿Cómo se llevan a cero? Con negociación, con trabajo colectivo, con escucha activa. Digo, yo llegué a donde el Instituto Nacional de la Música con el 100% de hallazgos sin regularizar en el 2019 y llegué a un 2% sin regularizar, o sea, regularizar el 98% este año. Me costó 6 años de trabajo, pero se logra, digo, ¿no? Eso también tiene que ver con la escucha activa de las autoridades. Pero no es el caso, digo, es tal vez uno de los más paradigmáticos. ¿Cómo es una auditoría en sí misma? Esto es básico, digo, pero ¿cómo es? Nosotros tenemos un plan anual donde identifico un proceso. Perfecto. A ese proceso tiene un responsable. Le comunico el inicio de la auditoría, le solicito información, analiza la información que me da.
veo si solicito o no más información o no. Si la hay un solicitud de información complementaria, analizo esa información complementaria e emito un informe preliminar. En el ámbito de la SIGEN es el auditor interno o alguno de los gerentes de la sindicatura. En el ámbito de control externo es el colegio de auditores. Se emite un informe preliminar donde se le da traslado al auditado para que haga descargo de cada uno de los hallazgos Mm. encontrados y sobre eso se emite un informe final, donde cuenta la opinión del auditado. Se carga, en el caso nuestro, cargamos al sistema de seguimiento de acciones correctivas, pero la gente tiene su propio sistema. Se le comunica a las autoridades, esto es, al auditado, a la máxima autoridad del organismo y al síndico general de la Nación, y en algunos casos auditoría al Congreso de la Nación y a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas. Y luego, obviamente, más trabajo interno, se elabora los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? El seguimiento, la documentación de respaldo de cada uno de los hallazgos vertidos. Se hace ese seguimiento anual y se tratan observaciones, por ejemplo, en instancias más presenciales como un comité de control. ¿Qué es un comité de control? También reuniones semestrales, donde está la máxima autoridad del organismo, las autoridades del organismo controlante y los auditados o los máximos responsables de los hallazgos pendientes de regularización, donde es otra instancia de compromiso ya más presencial y real, donde eh, pueden establecer caminos críticos a seguir a fin de solucionar todo lo observado. Vamos ahora, esto es general para ambos organismos, vamos a las particularidades. Tiene un marco, bueno, la siguiente tiene un marco normativo muy específico, ¿no? La 2456, el decreto reglamentario y todo esto, que son normas de auditoría interna. Cómo se controla a nivel federal por la red federal, cómo se comunican las recomendaciones, qué requisitos tengo para ser titular de una auditoría interna, que tenemos requisitos de formación profesional, son los pocos puestos del Estado que tienen requisitos de formación técnica profesional y experiencia. Bueno, cómo se hacen los papeles de trabajo digitales, cómo se emiten las planificaciones, etcétera, etcétera. A ver. Las funciones de la SIGEN son funciones normativas porque establecen todas las normas de control, o sea, la manera en que yo audito lo establece la normativa que dicta SIGEN, me dice cómo y cuándo auditar o de qué manera, en rasgos generales. Tiene funciones de fiscalización porque hace auditorías propiamente dichas también, no solamente las unidades de auditoría interna, sino que la función también ellos hacen informes de auditoría. Hace informes de funciones de supervisión porque controla cómo yo audito y me evalúa a mí en cómo audito. Y funciones de asesoramiento porque no solamente hace informes de auditoría, sino también puede resolver consultas que le hacen los auditados, digo, los organismos sujetos a su auditoría. Se conforma básicamente de una tríada de organismos que hacen al sistema de control interno. La sindicatura, órgano unipersonal, es un profesional del derecho, de las ciencias económicas, con 8 años de experiencia mínimo en auditoría y control y gestión financiera y administrativa y financiera. Depende del Poder Ejecutivo directamente. No tiene estabilidad, no tiene mandato, dura como cualquier secretario o funcionario, autoridad superior, lo que dure su buena conducta, y es coadyuvado con tres síndicos generales adjuntos que, lo más allá de que se reparten en la práctica, asumen diversas funciones dentro de supervisión de ámbitos de los organismos, del organismo, tienen nada más que una vocación sucesoria. La otra pata del control interno es la autoridad superior de cada organismo, que es realmente la que es responsable de que esto funcione bien, digo, ¿no? Cada uno es responsable de que su organismo funcione bien. La sindicatura y las unidades de auditoría interna lo que hacen es ayudar a que ese organismo funcione bien y a controlarlo para que sus procesos funcionen bien. ¿Qué son las unidades de auditoría interna? Son un órgano
que depende de la máxima autoridad de cada organismo o de cada ente, al cual ayuda a controlar y controla y audita toda esa gestión. Uno depende, yo dependo jerárquicamente de la autoridad superior y dependo técnicamente de la Sindicatura General de la Nación. Tiene una doble dependencia, que lo que genera en algún punto es esa independencia o trata de buscar esa independencia para que el auditor no sea ni el amigo ni sea un perro que ladre por instrucciones del síndico, ni sea el mejor amigo, digo, de la máxima autoridad. ¿Le falta instrumentos de independencia? Sí, le falta instrumentos de independencia. Después yo le voy a compartir un artículo que escribí el año pasado sobre cuáles serían cómo hacemos para que esa independencia se fortalezca. Eh, Perdón, estoy yendo para atrás. El síndico general con tres síndicos adjuntos, bueno, los requisitos de elegibilidad, 8 años de experiencia en administración financiera y auditoría, como les había dicho. Es un órgano unipersonal. AGN, Auditoría General de la Nación. A diferencia de la SIGEN, tiene una consagración constitucional y la Constitución determina que es un órgano de control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Está dentro del ámbito del Poder Legislativo y emite un examen sobre la situación general de la administración pública, de la administración pública y los estados contables. Ahora vamos a la segunda parte. Es quien verifica, se acuerdan, todo el proceso y lo que interviene en la cuenta de inversión. Este es un órgano que le pertenece al Congreso y podemos decir que le pertenece a la oposición. Digo, ¿por qué? Porque el presidente del organismo se, se elige conforme la propuesta de la mayor bancada opositora en el Congreso de la Nación. Para eso hay que sumar los escaños, los asientos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y se cuenta hay un precedente legislativo que me acuerdo, estaba en el bloque, lo habíamos trabajado, que se cuenta por interbloque, digo, ¿no? Lo toman por interbloque en este caso. Hoy la presidencia la tiene Juan Manuel Olmos, que la tiene el peronismo de Alberto Fernández, digo, el clásico, el peronismo tradicional de Alberto Fernández. Y después tiene tres miembros representantes de senadores y diputados que se eligen proporcionalmente conforme la misma proporción de la Cámara. Es lo que hoy no se pueden poner de acuerdo, por lo menos desde que asume mi ley, se han vencido los mandatos de 8 años y la auditoría no está funcionando, digo, ¿no? Porque no hay un colegio real de auditores, hay simplemente un presidente. Y creo que era peor la situación porque el vicepresidente les había seguido pagando el salario de auditor general de la Nación, que debe estar similar a un senador, o sea, 8 millones de pesos, sin tener funciones reales asignadas a su cargo. La verdad que es bastante preocupante la situación, más que nada porque no está funcionando, digo, ¿no? Y después, en términos de diseño institucional es tramposo, porque si bien es un organismo que le corresponde a la oposición, piensen ustedes que sí, l- hay un partido marcadamente mayoritario, oficialismo mayoritario bien marcado, le van a corresponder dos por Senado, dos miembros por Senado y dos por diputados. Entonces la oposición se va a quedar en desventaja, porque va a terminar teniendo tres votos nada más, digo, ¿no? El del presidente y uno de cada una de esas representaciones por la minoría. Ha pasado, entonces realmente lejos de ser un control, si bien es un control externo del Congreso, lejos de ser opositor, puede ser fagocitado por un oficialismo muy mayoritario, digo, ¿no? Notoriamente mayoritario. Ahí tienen las resoluciones, después se les voy a mandar cómo controlar, auditorías gubernamentales, el sector financiero, el sistema de gestión, control y cumplimiento son las normativas y normas sobre auditorías especializadas. ¿Cuáles son como las funciones básicas? Bueno, verificación patrimonial, fiscalización, auditorías integrales, auditorías de programas internacionales, exámenes de estado financiero,
esto es también la cuenta de inversión, crédito público, todo lo que es en préstitos nacionales, es un libro muy lindo y muy completo de Aníbal Colúber, un ex síndico general adjunto de la Nación en la gestión de Macri y hoy que volvió a su puesto en auditoría, pero es cómo auditar deuda pública y exámenes especiales y auditoría del Banco Central. Realmente tiene una auditoría externa a todo el sector público nacional y básicamente basada en estados contables, patrimoniales, financieros, más esos aspectos que de procesos generalmente en sí mismos. Bueno, esto ya le conté, duran 8 años en la función, tienen los mismos requisitos que el síndico general, es básicamente lo mismo que les he contado. Y esto de la Comisión Mixta Parlamentaria de Cuentas. Esto ya lo habíamos visto, revisor de cuentas lo habíamos visto, la comisión más antigua que tiene el Congreso es de 1878, y lo que hace es no solamente presentar un dictamen sobre la cuenta de inversión, sino que también es de dónde surgen los miembros que van a integrar la AGN, la que aprueba el plan de acción de la AGN, o sea, la AGN lo eleva a la comisión y la comisión lo aprueba, cualquier cambio tiene que ser aprobado por esta comisión. O sea que tiene una función preponderante y funciona anualmente para estar a la AGN. Hoy tendría que estar más activa y lograr los acuerdos necesarios para poder lograr la conformación de la AGN, que básicamente, les soy sincero, depende de nosotros, digo, nosotros como partido o como PRO, digo, o como espacio intermedio donde cómo conjuga, si es oficialismo, si es oposición, esa dicotomía es una pelea por los cargos y obviamente también el radicalismo está el radicalismo con peluca, sin peluca, digo, ¿no? El de Lustó, el de Manes, todo eso, esa atomización de la representación parlamentaria hoy impide que se pongan de acuerdo en una composición. Esta comisión tendría que tal vez lograr esos acuerdos y no lo está logrando. ¿A quién le reporta la GEN y la SIGEN? A la sociedad misma, ¿no? Yo les había puesto que los informes iban al presidente de la Nación y al Congreso de la Nación, SIGEN a GN, al jefe de gabinete de ministros y a la Comisión Mixta para Revisar de Cuentas, SIGEN a GN. Entre sí se informan, esta es la otra pata, digo, entre sí se informan, la GN debe pasarle los informes a SIGEN y SIGEN debe pasarle los informes a GN. Por mucho tiempo, durante el gobierno de Cristina Reposo no lo hacía, se exhortó judicialmente, se logró un fallo que así lo determinase y se estableció jurídicamente un mecanismo, pero fundamentalmente la opinión pública, digo, ¿no? Es como avance y como principio de rendición de cuentas, ya la ley 2456 había establecido esta rendición a la opinión pública, lo dice la norma, y después se consolida con el acceso a la información pública, el inciso I o J, no me acuerdo, el artículo 32 que vimos la clase pasada, donde todos los informes de auditoría interna y externa deben ser publicados en la página web de cada uno de los organismos, donde hoy no se ocurre y tenemos un 45% de cumplimiento efectivo. O sea que faltan bastante por recorrer. O si se publican los que dan por contado publican 4 años atrás. O sea, siempre publican los informes de gestiones anteriores, pero no los propios. ¿Qué desafíos tenemos que tomar? Acá dice desafío de control interno, pero es control interno y externo. Tienen que tener estos organismos. Bueno, modernizar la 2456. Estamos hablando de la ley de 1993, donde tiene conceptos que son un poco anacrónicos, digo, ¿no? Yo en 2020 mi tesis de maestría fue decir, bueno, miren, la economía, eficacia y eficiencia hay que redefinirlos para que sean garantía del derecho a la buena administración, porque si no, controlar bajo conceptos también que fueron de un bagaje conceptual de la gestión pública, como la nueva gestión pública, el New Public Management ¿cómo se llama? De los 90, del consenso de Washington, de la reducción del primer neoliberalismo, quedó anacrónico. Hay que modernizar. Y lo hacía la ley bases. Lo presentaron una muy buena ley bases, hablaba de gestión de riesgos,
fraude y detección de fraude, ge- gestión de riesgo, control concomitante, gestión del fraude, normas antilavado. Había conceptos interesantes en ese proyecto que obviamente quedaron en un olvido y no hay, si bien se ha reflotado en parte algunos conceptos, esa parte quedó totalmente olvidada. Por lo menos así parece. Digo, no se utilizaron las facultades delegadas para imponer ese tipo de reformas. Después hay que entender que hay un retiro del derecho administrativo, que es lo que regula básicamente los procesos, y hay un retiro hacia dos sectores, digo, ¿no? Hacia la globalización, un derecho administrativo más global, donde ya hay normas que son supranacionales, hay un retiro del poder legislativo, un avance de un ejecutivo, pero un ejecutivo que además se ve invadido por esa globalización y por el soft law. ¿Qué es el soft law? El derecho débil, un derecho que no es vinculante, pero que tiene bastante incidencia en el sector. Por ejemplo, cuando hablamos de normas ISO y normas IRAM, no son normas reales. O sea, son normas estándares de gestión que aplican al privado y al público, pero que no han sido adoptadas sino de manera voluntaria. No están dadas por un órgano legislativo, nacional o internacional que tengan vigencia y validez obligatoria. Hay una incidencia. Los mismos que la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, los principios rectores de la OCDE, digo, hay un montón de cuestiones que realmente sí impactan, porque Argentina quiere entrar a la OCDE, bueno, tenemos que tomarlos, digo, ¿no? Las normas globales de auditoría interna, por ejemplo, la- las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, de la INTOSAI, digo, hay miles de organismos internacionales que agrupan y tratan esta temática que generan incidencia y que las tenemos que tomar, pero tenemos que también hacer las propias, digo, ¿no? Y después la disrupción de la inteligencia artificial. No es menor, hay que modernizar estos procesos con dos aspectos, digo, ¿no? Hay que modernizarnos, hay que poder usar mecanismos que permitan hacer auditorías transversales como y con gran volumen de información. Y pasa cada vez más frecuente, digo, ¿no? Cada vez que se cambia el signo de un gobierno, el gobierno que viene quiere analizar los 4 años. Bueno, eso tenés que tener herramientas que lo permitan, digo. No sé si está bien o mal, digo, pero si lo vas a hacer, necesitas de herramientas que así te lo permitan. Big Data, Data Analytics, Forensics, que son, perdonen los aforismos en inglés, digo, pero son tres o cuatro herramientas duras que hay que tener para poder manejar gran volumen de información, digo, porque hoy no es lo mismo, no estamos hablando de pequeños procesos que le alcanzan a dos o tres personas, sino realmente políticas públicas que llegan a un gran volumen. Y pongo el ejemplo de las pensiones por invalidez. ¿Querés hacer una auditoría? ¿Querés suspenderlas y, y hacer una auditoría? Perfecto. Hoy, la ANDIS claramente no cuenta con herramientas para dar una respuesta rápida y necesaria, donde podamos separar la paja del trigo, digo, ¿no? Eh, la trucha de la real. Pero para eso tenés que tener herramientas que te permitan hacer ese tipo de controles integrales y que no afectes derechos a la vez, digo, ¿no? Que no termines afectando derechos, los derechos reales, digo, ¿no? De quien efectivamente tiene derecho a una pensión por invalidez. Para poner un ejemplo, polémico y moderno y actual. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguimos? Vamos. Recuerden a los últimos que han llegado completar el chat con nombre, apellido y email para la asistencia. Vamos a dos organismos más, Oficina Anticorrupción y Defensoría del Pueblo. Oficina Anticorrupción, marco normativo. El marco normativo de la Oficina Anticorrupción es la Ley de Ética Pública, la Ley de 1999, con su decreto reglamentario modificado en la época de Macri, y ahí acá quiero que vean estos tres grandes decretos, cómo ha cambiado la situación en el gobierno de Macri, cómo ha fortalecido la integridad de la ética pública. Que empezó originariamente
con una sola iniciativa, que era la declaración jurada patrimonial integral, y después se avanzó a los conflictos de interés, el registro de obsequios y viajes financiados por terceros, a otro régimen de... Ah, lo copié dos veces, perdón, conflicto de interés lo metí dos veces, perdón. Y la única iniciativa, o más o menos del gobierno de Alberto Fernández, fue un mapa de actividades anteriores públicos-privadas a la gestión pública para que permitan después trazar conflictos de interés. De hecho, en el gobierno de Macri también salió la ley de responsabilidad penal de las empresas y esto hablaba de programas de integridad, el RIPTE, como el programas de integridad en el sector empresarial, digo, para consecuencia de lo de Odebrecht y demás, para que no haya conflictos de interés e integridad en las empresas contratantes con el Estado. Pero vamos a un poco a desarrollar brevemente cada una de las cuestiones. Tiene dos grandes ejes, la Oficina Anticorrupción. Una política preventiva de integridad, donde hoy está a cargo de Karina Laroca, una compañera mía de maestría que estuvo en el gobierno de Macri, está en el gobierno de Milei, realmente una persona que le dedica 14 horas a esto diariamente y doy fe, por suerte, a trabajar todo esto que es lograr que preventivamente no haya comisión de ilícitos, controlar o cercar ese control sobre la persona que hablábamos, no sobre los actos, sino sobre los funcionarios para que el funcionario esté cercado y no tenga tenga mayores costos en hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque si se va, de alguna manera se va a siempre sentir cercado. Y vamos al primero de ellos, declaraciones juradas patrimoniales integrales. Esto lo habrán escuchado. Vos asumís la función, a los 30 días tenés que hacer una foto de todos tus bienes para saber cuál era tu patrimonio al ingresar a la gestión pública. Anualmente, a año vencido, presentás tu estado patrimonial a el año anterior. Generalmente es en la época de mayo, se viene, siempre se dilata, a veces termina siendo en julio o agosto, se viene prorrogando esa fecha, pero se presenta una foto. Asumí el 10 de diciembre del 2023. A los 30 días hago una. al, Coincide con la misma que al corte al 31/12 del 2023. Después hago un corte al 31/12 del 2024, que es la que presenté este año. Y el año que viene voy a presentar mi corte al 31 de diciembre de 2025, salvo que me vaya de la gestión pública y, y tenga que presentar a los 30 días de renunciado al cargo, de cesado en el cargo, cuál era mi estado patrimonial. Hay dos, una que es pública, ustedes la pueden consultar por la página y ver el patrimonio de todas las personas, pueden ver mi patrimonio, y una privada que tiene que ver el patrimonio de vos, das por las cuentas que tenés a tu nombre y por las que tiene tu pareja, concubina, cónyuge, y tus hijos menores de 18 años. Esa es reservada y solo se ve por orden judicial, pero la oficina controla ambas para ver que no haya un enriquecimiento ilícito o un crecimiento patrimonial desmedido. Después está la gestión de conflictos de intereses, donde vos no podrías, y para eso está la declaración jurada está de actividades previas y posteriores a gestión pública, donde vos no podrías favorecer a empresas tuyas, digo, ¿no? O tomar decisiones en la gestión pública que favorezcan a instituciones a las cuales has pertenecido durante 2 años, ni tampoco contratar 2 años posteriores a tu gestión pública con el lugar donde has pertenecido. Digo, no podrías me voy de el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y al día siguiente solicito un subsidio o del área en el que gestionaba hasta recién. Digo, eso no puede ocurrir. Tiene que haber un periodo de 2 años o tres, no recuerdo hoy con precisión, pero donde es imposible o resulta imposible o no debería interactuar. Y quien lo hace, si vos deberías abstenerse de hacerlo. Por ejemplo, el procurador del Tesoro de la Nación se abstiene de la defensa de YPF porque era abogado de las empresas en el juicio por YPF y se abstiene de intervenir y delega en el procurador adjunto esa intervención.
Regímenes de obsequios y de viajes financiados por terceros, todo regalo que como funcionario recibas de terceros que no sean pares otros funcionarios o meramente protocolares o por tu cumpleaños, digo, ¿no? De funcionarios, también equivalentes o funcionarios o familiares, digo, ¿no? Debe ser registrado. Y todo aquel, y todo aquel, perdón, y todo aquel regalo que valga más de 160.000 pesos debe pertenecer al patrimonio del Estado. O sea, se incorpora al patrimonio del Estado, salvo las cosas fungibles. Si te regalan un vino más de 160.000 pesos, que puede pasar, no es necesario que pertenezca al patrimonio del Estado. Las cosas comestibles, fungibles, no. Básicamente hay un solo ejemplo, que es la Ferrari Testarossa, y la Ferrari no es la tuya, es la Ferrari es del Estado, digo, ¿no? Básicamente. Y viajes financiados por terceros. Hay un registro de obsequios, ustedes pueden chequear todos los obsequios que se registran. La verdad que hay que ver cuál es la cifra negra de registro, pero lo hay. Y después el viaje financiados por terceros. Ningún tercero al cual vos puedas beneficiar o tu actividad como funcionario pueda afectar, debería financiarte un viaje. Esto es, China no puede financiar un viaje al ministro de... Una empresa china de trenes no puede financiar un viaje al ministro de Transporte porque puede haber lobby en ese viaje, digo, ¿no? Si hay viajes financiados por becas o para participación en congresos o simposios, igual se registran, pero no podría financiar de alguien que puede pretender una decisión o del cual vos podrías ingerir como funcionario. El registro de integridad y transparencia para empresas y entidades, esto lo que se hablaba antes era de la responsabilidad social empresaria y los códigos de ética y marcos de integridad en las empresas privadas y su contratación con el, el Estado. Eso por un lado. Y después está la parte de investigaciones administrativas, recibir canales de denuncia de los hechos de corrupción y hacer un inicio concurrente de la acción penal, o sea, de denuncia y acción penal ante el conocimiento de delitos y de comisión de delitos. ¿Es siempre así? No. ¿Por qué? Porque a veces para llevar adelante el inicio o instar la acción penal, te das una serie de herramientas de investigación, de forensics, como le decía, que a veces no tienen los recursos. Y me acuerdo en la época de Macri que yo tengo iniciadas dos causas penales en Comodoro Pi a instancia de informes en el ámbito de agricultura, ganadería y pesca cuando me tocó auditar, y eran causas emblemáticas, o sea, causas que podían afectar y servir de ejemplo a diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Fondo Especial del Tabaco, donde había más de 5.000 beneficiarios. Entonces, si sabíamos que atacábamos a una cooperativa que cometía hechos de corrupción, la intermediación entre el ministerio y los productores, podía ser una política ejemplificadora para el resto de las cooperativas, porque siempre era por asociaciones intermedias para que no cometiesen los mismos comportamientos delictivos. Dice inicio concurrente porque es concurrente, lo ejerce también con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, que depende del Ministerio Público Fiscal. Ella también tiene el inicio de la acción penal ante la toma de conocimiento de hechos de corrupción de funcionarios públicos, digo, ¿no? Va solamente contra funcionarios públicos. La Oficina Anticorrupción es un funcionario con rango de secretario que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, del Ministro de Justicia de la Nación, no tiene estabilidad ni mandato, digo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los auditores generales de la Nación, los auditores generales de la Nación, perdón, y del Defensor del Pueblo. Bueno, entramos en el último tramo. Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Sigo avanzando y quemándole. Teresa. Joaquín, Sí, ahí tengo dos. Sí, tengo a Eh, Teresa y Marcelo. Teresa, bueno, sí, sí. bueno, en Después realidad vamos a Marcelo. no sé si tengo tantas dudas, lo único que evidentemente ninguno de estos organismos funciona, porque al menos como corresponde, porque todos los hechos de corrupción que han habido y han demorado cuántos años en
salir a la luz a algunos y que se les dé curso judicial. Para mí tendría que existir quizás alguna otra manera también, quizás a través de integrar a estos organismos a algún ciudadano, un ciudadano o algo así, como para ver si se convierten o se vuelven más transparentes, porque para mí no lo son, evidentemente, o fallan. Sí, sí, a ver, primero, todo el control que hace Agen y Sigen no es vinculante, o sea, hace recomendaciones para corregir. Muchas de las cosas que se detectaron, caso 11, caso, no sé, Río Turbio, que me acuerdo, ahora hay un último Vialidad, vialidad vialidad. nacional, aerolíneas, Bueno, eh, hay informes sobre eso. A ver, hay de todo, ¿no? Ha habido síndicos generales de la Nación que han dicho, yo escucho la palabra auditoría y los he hecho. Y al pasado, y me lo cuentan después de tantos años que tengo de esto, digo, con confianza, muchas personas, donde ahí muchos se han refugiado en otros organismos para poder trabajar con libertad, con independencia, porque si no también se volvían plantas, digo, ¿no? Ficus y potus. N- Muchos informes están hechos. Falta que esa recomendación a veces nos llega a documentarse el hecho delictivo. Si el hecho delictivo se documenta, efectivamente, y ocurriese, tienen el deber de denunciarlo, porque todo funcionario público tiene el deber de denunciar un hecho de corrupción o un hecho delictivo. Obviamente que en el medio falta un montón de trabajo para hacer. Respecto a la Oficina Anticorrupción, en lo que es integridad, te digo que hay mucho preventivo y represivo, que sería la segunda parte, como te decía, no hay herramientas, le falta elementos o herramientas para poder lograr investigación, pero obviamente le falta fierros. ¿Y por qué le falta fierros? Porque tampoco hay una voluntad, digo, o la voluntad está, como lo he no, vivido, no hay voluntad, no ah, la hay, para mí no la hay, ¿sabes cuándo? o Los dos falta. primeros años. Los dos primeros años hay muchísima voluntad de ver el organismo anterior. Digo, la gestión anterior, si hay cambio de signo, digo, ¿no? Estos 2 años, vamos a ver el año que viene y el que le sigue, ya empieza a ser más laxo los controles. ¿Por qué me estás auditando a mí mismo? ¿Por qué no tengo estabilidad? ¿Por qué no tengo independencia? No tengo garantías que me generen independencia. Entonces, como no tengo garantías que me generen independencia, se cuidan, digo, ¿no? Se cuidan de esto. A mí me costó el cargo, digo, no en agro, no hablar de la propia gestión, pero sí, porque no llegué a ver delitos de corrupción, digo, todos los que tengo, los hechos delictivos que yo vi fueron de la gestión anterior, pero después se vuelve muy difícil auditar en el más institucionalista de todos, le cuesta que lo auditen porque le tienen miedo a la represalia, a la opinión pública, se quieren cuidar e incluso hasta lo más mínimo no puede haber un solo hallazgo, que también es una falta, hay una falta de cultura de control y una exageración del control, digo, ¿no? O del hallazgo, del desvío y ese escarmiento en plaza pública, digo. Por eso también hay poca publicación de los informes de auditoría interna. Todos los auditados, todos los colores que se te ocurran que yo he visto, me dicen, no, no sé, porque mirá si lo agarra un periodista. Y en una época era, mirá si lo agarra uno de Página 12, mirá si lo agarra uno de Clarín, mirá si lo agarra uno de La Nación. Entonces, hay una falta de cultura de control y de conocimiento también, digo, ¿no? Pero eso es mi experiencia, digo, ¿no? Yo creo que en el AGN hay que completarla, básicamente, complementar, digo, terminar de completarla, no deja de tener su tinte político, y hay que generar independencia. Por ejemplo, en la sindicatura hay que generar independencia, digo, del auditor interno, y hay herramientas que yo vengo eh, pregonando que son los estándares internacionales que a vos te darían más, eh, más seguridad. Por suerte yo estoy hoy, hace 6 años, en un lugar que es una panacea, que es un oasis en el desierto, que es el Instituto Nacional de la Música, que es chiquito, somos 23 personas, digo, pero no es mi experiencia, digo, ¿no? No es de las generales de la ley, donde todo se audita y todo se marca y todo se busca solucionar. Pero bueno,
Por eso somos también, si ustedes van al mapa de riesgo de SIGEN, somos la entidad pública mejor ranqueada de los 270 y pico de organismos, digo. Pero bueno, de vuelta, es una panacea. Eso por lo menos por el comentario. Había otra mano levantada, otro que más quería. Gracias. De nada. Mario. Sí, Joaquín, con respecto a lo que se está hablando, bueno, aquí todavía no cumplimos ni los 2 años. Y, por ejemplo, creo que hace poco empezó con el tema de un organismo de auditoría que está solicitando un informe dónde está el oro y no lo quieren comunicar. Sí. Y, y por otra parte también, por ejemplo, con lo que vos dices del tema de los obsequios, ¿cómo es posible que hace poco hizo una audición en Movistar Arena y ese es un franco delito? Ahora, ¿cómo queda eso? Bueno, un poco estabas explicando vos el hecho que es como que queda todo eso en la nada y no se le da la trascendencia jurídica que debería de tener, porque hoy A, estamos en presencia de tanta corrupción como en las viejas épocas y todavía no cumplimos ni los 2 años. a ver. Mario, vamos por partes. Lo del oro es lo que vimos en la clase pasada, digo, ¿no? Hay un pedido de acceso a la información pública, ese ha sido denegado, terminará en amparo y y la justicia determinará o no la obligación de entregar esa información, si hace o no a un secreto bancario, un secreto económico, fiscal, etcétera, etcétera. Hay una denegación y hay unas razones para denegarlo, la justicia determinará la validez o la invalidez de esa denegación de información, pero bueno, para eso está la ley de acceso a la información pública, para dar información pública. Tema del Movistar Arena, hay que verlo, digo, no estoy diciendo ni que sí ni que no. Hay que ver cómo están causados. Si yo tuviera que hablar del Movistar Arena, podría decir que es una donación partidaria y ya habrá que ver si es un delito o no es un delito. Si vos te decís a quién financió el Movistar Arena, bueno, tal vez puede ser una donación partidaria, hay que verlo en los términos de la ley electoral. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Hay que ver cómo eso aparece o dónde aparece como aporte de campaña o de donación. Digo, porque a alguien se lo dona, ¿no? Si Ahí, se lo dona, Joaquín, sí, disculpa, Joaquín. La función que se hizo de Rock fue a título personal porque fue para beneficio de una presentación del libro de él. sí. Bueno, Disculpen que No fue. interrumpa, pero los que donaron supuestamente fueron los Lorena, dueños de la editorial y la sí. editorial, los dueños son padre e hijo, los que están en la causa de la franco-inglesa. Si eso no es sospechoso, De la Suizo, decís de la vos. suizo, perdón, franco-inglesa, dije tener razón, la suizo, sí, la suizo, perdón, eso. Lorena. Un Que gusto si verte, eso no es Lorena, después de tantos sospechoso, años. ¿cómo andás, Joaquín? ¿Bien? Bien. Me Em, alegro. Es como raro. O sea, además una sí, sí, editorial sí, que tenga hay doscientos cincuenta que. mil dólares para promocionar un libro, no sé, me parece que el mercado editorial no hace semejante tipo de gastos. No, No no, creo que no. gasten esa plata en la Feria del Libro, ponele, por un stand. Una eh, Alfaguara, no sé si capaz que te puede poner esa plata en la Feria del Libro, que serán que 15 días, 2 semanas, 10, ponele, pero un estadio, no sé. Así que y a nada a título personal, no es eso de que estoy con las 4 camperas y canto rock y soy un civil y voy, me pego un baño, me pongo Soy el traje, presidente. como dice, me disfrazo de presidente. No, no te disfrazas de presidente, sos presidente de acá a cumplir los 4 años de mandato. Es así. A ver, Menem Eh, quería jugar al básquet, jugó, quería andar en la Ferrari, jugó, quería verse con Madonna, la vio, estuvo con Mick Jagger, bueno, o sea, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, bueno, este muchacho me parece que está haciendo la misma. Discúlpenme la sinceridad. se toma el comentario, digo, te lo tomo, Lore, hay que ver cómo está Y contado Cristina bailaba, es verdad, esto. Cristina también bailaba. Sí, Cristina bailaba con los muertos, sí, está bien. Pero, o sea, está mal que Cristina bailara, está mal que Mauricio bailara, y yo soy fundadora de lo que fue, yo salí a juntar las 4.000, y Joaquín lo sabe, porque me conoce de esa Sí, época. Yo salí a sí, juntar sí. las 4.000 avales para que se forme el partido. O sea, no éramos partido y yo ya estaba trabajando con la gente de la Fundación Creer y Crecer. Entonces, a mí las cosas no me las van a contar.
Entonces, estuvo mal que baile Cristina, no estaba bueno que baile Mauricio, aparte que no baila medio feo, y no está bien que este muchacho cante rock and roll. Eso nomás. Eh, coincido con la opinión de todos y hay que ver cómo, primero, digo, no estoy negando la existencia de ningún delito, simplemente estoy diciendo, me gustaría ver el detalle, el fino de Yo eso para ver tampoco, desde yo qué, tampoco, pero digamos, justamente los dueños son esta gente, porque hasta ahora no salió nadie a desmentirlo. Eso creo que creo que hasta en La Nación Más salió. Si salió en La Nación Más, a ver, no sé, que es el House Organ que es el C5N de este gobierno. A ver, Sí, hay cada cosa que podríamos debatir tranquilamente durante horas. Pero bueno, veremos cómo prosigue esto, si es que prosigue, ¿no? De la justicia sería como otro tipo de control que podríamos hablar otra vez y hablar de la justicia en sí. Vamos al último organismo del día de la fecha, el Defensor del Pueblo. El defensor del pueblo está previsto originalmente por la ley 24.284 y después no se conocen más normas reglamentarias internas, que me gustaría conocerlas, y no están públicas tampoco, y eso fue en 1900, es una larga historia. Yo trabajé con el primer defensor del pueblo de la nación, di clases con él durante muchos años, el doctor Jorge Mayorano, y es una institución que tiene más o menos como 10 años de lucha en el Congreso hasta que finalmente sale en 1993, creo que, o 94, la ley 24.284. No, 93. salió 24.284, antes de la Constitución y después antes de en la la reforma Constitución, constitucional. Sí, sí, exactamente. sí. Sí, yo Y también lo tuve medio en la facultad, así que, es más, la tesis doctoral de él fue la figura el, del ombudsman, que es una figura de Suecia. exactamente. Sí, de hecho tengo su libro ahí, ahora después les cuento por qué. Em, y después se consagra, en ese modelo originario, lo que hacía era control de la función administrativa pública, lo que hacía era ver irregularidades, incumplimientos, injusticias en las cuestiones diarias del quehacer de la administración y efectúa recomendaciones. Pide informes, o sea, viene un ciudadano, hace una queja, evalúa la queja, le pide informes al organismo, el organismo devuelve o no información y emite una recomendación para cambiar o no alguna normativa como la Auditoría General de la Nación, la SIGEN, recomiendan caminos a seguir. Luego la Constitución Nacional lo incorpora en el debate constituyente en 1994 y le agrega una segunda función. La función de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución. Em, o sea, que tenés un control por un lado, muy parecido al de la AGN, la SIGEN, sin planificación, pero instancia de oficio, instancia de parte, básicamente con lo que se conoce con el trámite de queja. Y después tenés una defensa de los derechos humanos, y ese control propenderá a esa defensa de derechos y demás garantías constitucionales, o a acciones colectivas, digo, a instar a la justicia, porque dice el defensor del pueblo tiene legitimación procesal y lo dice también a través del amparo colectivo del artículo 43 de la Constitución Nacional para evitar contra formas de discriminación contra el ambiente, la competencia, el usuario, consumidores o cualquier derecho de incidencia colectiva, cualquier derecho humano. Derecho de incidencia colectiva es una construcción jurisprudencial, como yo lo enseño en clase, son los derechos de tercera generación, colectivo de tercera generación, y es obviamente el ambiente, la no discriminación, usuarios y consumidores, justicia, educación, salud, eso ha dicho la Corte Suprema, e incluso, por ejemplo, aquellos que viven en pueblos del interior, la Corte llegó a admitir que es derecho de incidencia colectiva el monumento típico de un pueblo. Esto es decir, ustedes tienen, generalmente siempre hay algún hito propio del pueblo. Y una vez había un caso donde un colectivo de larga distancia, Flechabús o Crucero del Norte, pónganle la empresa que quieran, chocó y destruyó ese hito cultural de la identidad
del pueblo y, por ejemplo, la Corte reconoció la legitimación colectiva de la representación de una persona por sobre todo el pueblo para la compensación y reconstrucción de eso, de ese hito de identidad comunal. Les pongo un ejemplo, digo, a lo que voy es, los derechos de incidencia colectiva están establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y hay una construcción jurisprudencial detrás. Eh, y se ha dado a través de fallos de la Corte. Como les dije, el objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses de los individuales, de la comunidad, todo aquel que implique un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, inconveniente de las funciones, actúa con independencia, está en el ámbito del poder legislativo, se integra por un defensor del pueblo de la nación, dos defensores adjuntos, uno de ellos tiene que ser con competencia en defensa de usuarios y consumidores y defensa de la competencia, el otro es libre. Eh, Mientras que para ser defensor del pueblo solamente tenés que ser mayor de 30 años y argentino, los adjuntos sí requieren una formación y un título profesional. Tiene un mandato de 5 años, o sea, se extiende por encima de- del propio mandato presidencial. Puede ser renovado, reelegido por única vez y se elige con un procedimiento donde hay una comisión bicameral permanente. ¿Qué dice la norma? Hay una comisión bicameral permanente de 7 diputados y 7 senadores donde van a elevar una terna de 1 a 3 candidatos para que por 2/3 de los miembros presentes de ambas cámaras se elija esa persona. Y después es designado por resolución conjunta de ambos presidentes, digo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, vos tenés un montón. Hasta ese momento la ley no decía cómo llegaban los nombres de los postulantes a la terna de la comisión bicameral. Esto está. Esto ya les conté cómo era. Quiero contarles cómo está la situación. Recuerden, Defensor del Pueblo, institución que se crea en 1994, o sea, se pone en función en 1994, 1999, Jorge Mayorano, primer Defensor del Pueblo de la Nación. Segundo Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Eduardo Mondino está 2 periodos hasta el 2009 y luego entra en vacancia. Total, o sea, desde el 2009 está vacante. Del 2009 está vacante, o sea que llevamos ya 16 años de vacancia. Y la Corte, en el fallo Alavi es un fallo paradigmático de la Corte que establece la posibilidad de representar acciones colectivas y representación colectiva de derechos individuales homogéneamente violados, digo, por un solo hecho. Exhorta, en un fallo que sale hace 2 meses, exhorta al Congreso de la Nación a designar el defensor del pueblo. Se abre una convocatoria que se han presentado todos los candidatos la semana anterior a la pasada, toda esa semana hasta el miércoles de la semana pasada, donde se han inscrito todos aquellos que han querido. En mi caso, me he anotado como candidato a defensor del pueblo de la nación, simplemente desde lo técnico, desde lo profesional y por honor a quien me diera clase, con quien yo me formara hace mucho tiempo, ¿no? Más allá de un posicionamiento político, lo que quieran, digo, para mí tiene que ser independiente y demás, y más técnico, bueno. ¿Cómo sigue el procedimiento? Toda esta semana uno está buscando esos candidatos, que son más de 80, ustedes pueden ir a la comisión bicameral a ver los CVs de todos esos. Creo que están alrededor de 50, entre 50 y 80. No llegué a contarlos finalmente a todos. Entonces ven todos los CVs que están ahí, están abiertos los CVs. Yo no he visto todos, no he chusmeado a mis competidores. Le vamos a poner muy entre comillas lo de competidores y mis y lo que sea. Y de eso, durante esta semana va a haber adhesiones y objeciones, digo, ¿no? A esas postulaciones eh, donde uno presentará quienes se adhieren. En mi caso, por ejemplo, tengo la adhesión donde doy clases, Universidad de Belgrano, Universidad Austral, el Instituto de Auditores Internos de la Argentina,
un instituto de ciencia y técnica legislativa como una ONG, digo, ese tipo de avales, en mi caso, por ejemplo, para darles y se emiten y se darán a conocer a la comisión y a los miembros de la comisión durante la semana siguiente. Después, un número X indeterminado, tal vez sujeto a críticas o a quien no a amparos judiciales, serán los que expongan su plan de acción ante esta comisión bicameral a los efectos de que eso se expondrá el 27 de octubre, para que el 5 de noviembre esa comisión emite un dictamen de una terna, de 1 a 3 candidatos. Se entiende que van a haber 3, donde se van a someter a votación en el orden en que la terna se compone. Primero sometemos el primer nombre. Si el primer nombre no alcanza los 2 tercios, eh, se va al segundo nombre por cámara, creo que inicia en senadores. Si no en senadores, 1, 2, 3. Si los 3 no obtienen los 2 tercios, no se vuelve todo el proceso, la comisión elaborará otra terna. Pero si, por ejemplo, el primero o el segundo obtienen la terna, pasa a diputados y ahí se elige, y si no vuelven a sobre esa misma terna, y etcétera, etcétera. No sé si ocurrió, la verdad no chequeé si la defensora de los niños fue también seleccionada en la sesión pasada por la Cámara de Diputados, porque había sido objeto de amparos porque no era transparente cómo se evaluaban los antecedentes. Y es verdad, no hay una planilla que diga antecedentes profesionales, tanto, vale tanto, vale tanto. Es indistinto. Es más la evaluación política que se hace de los perfiles, no deja de ser un proceso político. Pero bueno, estamos hoy en eh, un proceso de elección que, según lo que me informan extraoficialmente, va a haber un nuevo defensor del pueblo antes del recambio legislativo. Pero ven, como les digo, es un proceso metajurídico o político que trasciende la norma, digo, ¿no? Y un concurso, efectivamente un concurso público de oposición a antecedentes. Pero bueno, eso para contarles un, un poco cómo funciona. Esto ya les había puesto como era la terna, los defensores adjuntos, escalamiento, sí, reformas normativas y no mucho más. ¿Alguna duda? Joaquín, de nuevo. Sí, Mario. Sí, Joaquín. Por Sí, ejemplo, hablando del tema de todo lo que es auditoría y la información pública, sí, ¿se puede solicitar información pública a los organismos de auditoría? sí, sí, sí. Sí, Por sí, vos ejemplo, podés pedirle de hecho, muchos de los, viste que cuando salen las notas de Infobae, se hizo en una auditoría, se detectó tanto, bueno, esos son pedidos de información pública, porque SIGEN no publica todo los informes y no los vas a encontrar. Entonces el periodismo pide y en base a eso saca muchas notas. Vos podés como ciudadano, entrás al TAT, lo que vimos en la clase pasada. En el TAT, en trámites a distancias, solicitud de acceso a la información pública, y poneslo, ahí te va a dirigir a qué organismo va dirigido, cuál es el objeto del pedido, y lo mandás y ellos deberían remitirte la información por vía electrónica. Si te la bueno, deniegan, vos podés... yo, por ejemplo, Sí, Por ejemplo, se estuvo hablando el problema que surgió, viste que cuando dijeron que habían hecho una auditoría con respecto a los distintos merenderos y comedores, cuando sí, le caso pidieron, Saracho. Sí. surgió que no la habían hecho la auditoría, que era una taba que tiraron y bueno. Sí, Y estuvo comentando gente, por ejemplo, que el tema de las pensiones no contributivas, ¿sí? sí. Gente que no le han pagado, pero que le figuran liquidada. Ah, bueno, eso habría que verlo, habría que verlo. Sí, conozco varios casos donde se han suspendido el pago. Bueno, pero ellos dicen que hay una auditoría respecto de eso. Pero entonces, ¿cómo puede haber una auditoría, por ejemplo, en el caso ese, y no hay un informe que hayan presentado ante la justicia? Porque ahí estamos hablando ya que hay entonces una maquinaria como médicos, distintos empleados públicos que están falseando datos que son de relevancia pública para favorecer a una determinada persona. Y si a eso le sumamos entonces que simplemente lo que han hecho tal vez no auditar, porque si están figurando las liquidaciones y no las están pagando,
Entonces, ¿qué está sucediendo? A ver, Mario, ¿Me vamos, entiendo? vamos. Sí, 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 está clarísimo. A ver, hay varias cuestiones a la vez ahí. La del caso de los merenderos, comedores, como el caso de las pensiones por invalidez, no son auditorías en términos estrictos de que las hace la Sindicatura General de la Nación o las hace la Auditoría General de la Nación. Son auditorías internas que no tienen un proceso documentado o formalizado, o tal vez sí, deberían tener un expediente, es lo que mejor espero. En el caso de comedores, ahora te explico, no fue así. Y vos lo podés ver, yo lo seguía el caso porque me interesó. Era la primera vez que se judicializaba un pedido de información de un informe de auditoría que no terminó siendo un informe de auditoría. Fue un relevamiento aleatorio, no documentado. Documentado sí, porque si vos ves el expediente y cuando adjuntan toda la información son planillas, pero no está procesada la información. No se puede hablar específicamente de que realmente hubo un laburo de auditoría, digo, ¿no? Hice un relevamiento al tuntún, hice varios y corté. Claro, a eso le llamo yo en auditoría que son Da Vincis de la auditoría, ¿ah? Dibujan muy lindo en la casa. Ah, claro, pero ni siquiera hubo un No, no, Da informe, Vinci no terminó de la haber un dibujan. informe final, digo, si vos ves lo que adjunta el Ministerio de Capital Humano al expediente judicial, que yo lo revisé, porque de hecho seguí el caso mucho, Saracho, de hecho el fiscal se manda una burrada absoluta sobre la vigencia de normas, la vigencia temporal de normas, etcétera, etcétera, pero... em, fueron relevamientos, que ellos te ponen las planillas de relevamiento, pero no te ponen un informe. ¿Qué te dice? Bueno, muéstrame el informe. No hay informe. Tengo estos papeles de trabajo. Es como que hice una auditoría y a la mitad la dejé. La dejé y dije, bueno, corto. Y después comuniqué, como el mismo españolo le dice en el audio, yo le dije a Dorni que no usara la radiografía del perro, que eso era trucho. Bueno, es lo mismo, digo, ¿no? No fue a lo que voy es, no fue un trabajo serio de auditoría, ni fue una auditoría encausada en los términos legales de la 2456. Fue un trabajo de auditoría interno, ad hoc, pero que en el caso de comedores no se materializó y lo reconoce el mismo Ministerio de Capital Humano en el expediente, no hay un informe final, hay un relevamiento incompleto. Respecto a las pensiones de validez, no tengo idea en qué estado está, se habla de esa auditoría después de que salí de Españuelo, se podría pedir, te van a decir está en trámite, no te la van a dar, se está realizando, pero también es bastante injusto el caso. Eso por un lado. Joaquín, yo Sí. vi en el caso de las pensiones no contributivas, liquidadas por el ANSE, pero no pagadas por el banco. Bien. Bueno, hay que ver qué hay ahí, digo, ¿no? ¿Dónde Sí, está? Joaquín, lo vi, no me lo No, comentaron. no, no, no estoy dudando de vos, Mario. Estoy diciendo dónde está el corte del devengado y el pagado, digo, ¿no? Por así Ya, decirlo en términos. pero a lo que voy es que me parece que también hicieron algo como más o menos con el tema de los merenderos y eso, directamente lo cortaron. O sea, no es que fueron a evaluar si es que le No, no, no. correspondía a la Pensión y persona, invalidez se directamente cortó toda. Se cortó toda. cortó el pago, aún con el derecho. Sí. Bueno, es que no se puede. Vamos a, a procedimiento administrativo. Y te digo, dice, un acto administrativo que está incluso de nulidad absoluta, si está firme y consentido, notificado y sus efectos se están cumpliendo, esto es, el pago periódico de una invalidez, por más que sea trucha, no se puede cortar. La administración tiene que declarar la lesividad y pedirle a un juez que la suspenda. ¿Por qué? Por la teoría del derecho adquirido, la garantía del derecho adquirido. Salvo que se pueda documentar y probar que el administrado conocía el vicio, que el particular, el destinatario de la medida, conocía el vicio. Y lo que hace es jugar, y esa es la típica praxis contenciosa administrativa, es no te pago, y vos vas a decir, bueno, voy a reclamar, bueno, el que alega prueba, probame que te correspondía. Eso es lo que está jugando la administración. Está haciendo un ejercicio irregular, aduciendo que están todas viciadas de nulidad y que
todos conocen que son truchas, que no es el caso. Digo, no es el caso, no, no debería ser así. Invierte la carga probatoria y mientras yo trabajo a 3 cuadras del Andis, vas a ver las colas de 2, 3 cuadras en un momento, ahora ya no, porque la gente se ha cansado, y además se han sido notificados a domicilios inexistentes o viejos domicilios de los que tuvieron la persona que se registró. Me llegó un caso a mí que yo no lo puedo tratar por incompatibilidad, pero me decían, por ejemplo, la viuda recibía la pensión por invalidez, heredada, digo, ¿no? La pensión de la pensión, vamos a ponerlo así, decirlo, de su marido, viuda de su marido, que había sido declarado discapacitado hace 20 años. Entonces, realmente, ¿cómo va el muerto, cómo va a probar la incapacidad? Digo, ¿no? Hay que volver a, digo, era un sistema no quirúrgico, digo, fue, bajamos la persiana y que vengan a reclamar. ¿Y dónde estará? Digo, hay toda una destutela administrativa. Digo, en mi plan de acción como defensor del pueblo que estoy preparando, ojalá lo exponga. Sí, no, no, no me va a dar la rosca para exponerlo, digo, pero para llegar, pero digo, vos ves cuáles son las grandes temáticas que están tratando los defensores del pueblo provinciales es pensiones por invalidez, falta de actualización de haberes jubilatorios, inseguridad, los daños causados por falta de mantenimiento de las rutas nacionales, son los 3 temas que hoy están poniendo y que son los defensores provinciales yendo en contra de las decisiones nacionales. Pero que la Corte tiene una jurisprudencia que no se mueve ni una coma, que dice, zapatero a tu zapato. Nadie Ningún defensor provincial puede ir en contra de actos nacionales. Para eso está el defensor del pueblo de la nación. Pero bueno, el defensor del pueblo de la nación estaba vacante hace 19 años. Yo hace poco escribí en LinkedIn un artículo que decía, che, entonces, ahora que la Corte reconoce que falta, que hay que designar al defensor del pueblo de la nación y lo exhortó a que lo hiciese, si este proceso de designación fracasa, ¿va a cambiar la jurisprudencia en pos de la dignidad humana, digo, y admitir la legitimación de los defensores del pueblo provinciales? ¿Le va a dar lugar o no? Porque hoy los jueces federales le dan a los defensores del pueblo medidas cautelares. El organismo la apela y en 2 minutos se cae por la jurisprudencia de la Corte y dice, che, usted no tiene legitimidad para apelar, para discutirme esto. Pero bueno, veremos qué pasa. Digo, en términos estos de pensiones y de. Bueno, comedores fue trucha. Va, no trucha, inconclusa la auditoría. Lilian, te escucho. Sí, yo hasta hace 10 años vivía en San Juan, que era un feudo, y recurrí al defensor del pueblo y no tuve respuesta. Fui a Defensoría del Pueblo en las oficinas y me Sí. solucionaron el problema. Ahora, acá en la costa, donde yo vivo, provincia de Buenos Aires, no existe, no tenemos que viajar para hacer un reclamo. Por ejemplo, a mí en la factura de luz me cobran cada reunión que hacen la cooperativa, los cafés que se toman, y no, yo no tengo a dónde reclamar, Ok. porque no existe acá. Como defensor del pueblo, no hay una receptoría de defensor del pueblo de la nación en la provincia. Mirá, si No, hay, no hay, no, hay no, que no, no hay. viajar. Hay 4 provincias donde no hay. Na- Claro, eh, acá de- es Buenos Aires, escuchame, claro, ¿viste? Provincia de Buenos Aires, el sí, partido de sí, la costa. sí, sí. Pero no hay en provincia, mira, te digo lugares donde no hay. Producto de que estoy haciendo el plan. Estoy trabajando, lo estoy estudiando. Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Formosa. No tiene receptoría física. Sí Ah, tenés el 0810 para llamar o podés hacer un formulario vía web y después tener que remitirlo por carta, por correo, la presentación por escrito. Mi propuesta yo es, obviamente, sobre no mejorar la trabajo. representación. No puede ser que la provincia de Buenos Aires no tenga en el interior. De hecho, miren, Córdoba está sobre representado. Tiene 4 oficinas. Perdón, 3 oficinas, 2 receptorías y una delegación regional. ¿Por qué? Porque el último defensor del pueblo era cordobés. Digo, ¿no? Miren la cuestión.
¿Cuál es la propuesta que yo hago o pretendo exponerse si llego a esa instancia? Es, miren, uno, hacer reclamo vía TAD, trámites a distancia, como cualquier otro trámite, poder presentarlo gratuitamente, efectivamente gratuito, digo, ¿no? Porque aunque vos lo tengas que imprimir y mandar por correo, tiene un costo. Si vos haces una llamada al 0810, tiene un costo de llamada local. O sea que hay una efectividad, un costo efectivo indirecto. O directo, ponele, porque digo, vas a pagar eso. Mi propuesta es, hagamos un 144, un 147, algún costo, algo que sea costo cero para el ciudadano. Y segundo, hagamos por trámites a distancia, de una presentación digital que no insume mayores costos que el acceso a Internet que estás teniendo vos en este momento, Lilian. Digo, ¿no? Y completar un documento y automáticamente eso genera un expediente y te da una respuesta. Pero bueno. Hay cosas para hacer, digo, después de 16 años de vacancia, queda mucho por repensar y poner en pensamiento crítico, digo, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, Que el partido eh, se haga ver apoyándote, Joaquín, entonces, ¿eh? por favor, ojalá lleguemos a una Es lo instancia que de tenemos, presentar es el lo que plan. tenemos que hacer, Joaquín, y es lo que uno también tiene que trabajar. Es lo que Sí, reclamo en Tucumán, la falta de unidad que tenemos en el PRO y la falta de luchar por quienes tienen que estar realmente como candidatos, que sean candidatos que sean potables, que sean capaces. Lamentablemente el PRO ha descuidado mucho eso. Entonces creo que esa es una obligación y un deber que tenemos también de apoyar a la gente que sea capaz y darle la posibilidad que sean la punta de lanza de todo lo que nosotros pregonamos como valores, ¿no? sí, ojalá así sea, ojalá así sea, Mario. Pasa que el error también que hubo errores del PRO, como por ejemplo tener a traidores como a personas como Martín Lustó dentro del PRO, o sea, y hoy en día ya hasta Lilita Carrió, no sé, Ellos no siempre son fue pro. un rejunte de partidos políticos que terminaron y el error más grande que para mí cometió Mauricio Macri en 2019 fue incorporar a la fórmula presidencial a Piqueto. Piqueto fue quien impidió que se le sacaran los fueros a Cristina Fernández y él lo llevó como vicepresidente. O sea, no, esas cosas son los errores que, bueno, La lamentablemente política es llevaron al muy fracaso. endogámica y genera muchos, digo, hay una visión idealizada de la política de nuestra parte, digo, ¿no? Que uno que ha formado, yo hace mucho que no estoy, sinceramente, o sea, me convocaron por toda la formación que tengo y demás, y por la afinidad, pero no sé. A mí me corrieron mi propio gobierno, digo, me echó mi propio gobierno. Es que eh, quizás una cosa es asesorar y otra es hacer campaña para un puesto, un candidato. no, El, a mí me echó, digo, el o asesor controlar, no digo, lo justo. necesariamente puede ser afiliado al partido. Claro. A ver, en mi caso fue, entré de la mano de un síndico general de la Nación y cuando cambió el síndico, yo tenía una importancia por años de trabajo con ese síndico, era el síndico de Mauricio en la ciudad, digo, 8 años, fuimos a Nación, preparamos planes en la Fundación Pensar para todos los organismos, y bueno, cambió el síndico y la misma política me sacó, y me castigaron mandándome me dejaron un año afuera y después por el perfil que tenía y el coso, me volvieron a sumar y me dieron el peor organismo que podía haber dado, pero no como compensación, digo, en realidad, no sé si compensación, sino porque le faltaban perfiles como el mío, de hecho, después me terminaron dando el mejor organismo del mundo, porque ahí no hay política, por ejemplo, y todo funciona mucho mejor que la rosca en sí misma, y si quieren ustedes, digo, fui designado por Macri, ratificado por Alberto Fernández y confirmado por este gobierno de Milei. Digo, uno ya trasciende lo político. Claro, es lo que yo estoy diciendo, trascendes, digamos, la ideología. Claro, es trascender la ideología y por eso me presento. Estoy desafiliado, digo, no milito realmente, creo que las paso del 2019. ¿No? Ahí entonces, y fue como una muestra de querer, pero ahí quedó. Y realmente no sé, digo, en términos personales, digo, mi presentación hoy, mi postulación es eminentemente técnica, digo, mis avales son técnicos, yo lo que quiero mostrar es técnico, porque incluso si vos fueras muy político, digo, y tenemos algún que otro político nuestro dentro de los candidatos, ¿qué pasa si Mauricio el día de mañana dice somos
somos oficialismo, digo, ¿no? Hay una alianza post 26 de octubre, ¿con qué independencia vas a controlar? Digo, ¿no? ¿O hasta dónde vas a llegar? Creo que el defensor, por ejemplo, debería ser eminentemente técnico, y para poder... eh, uno no es ingenuo porque te votan 2/3 de cada cámara, tenés que tener algo de político, pero sí ser bastante independiente. Y lo capaz que los independientes, y no usarlo como una plataforma, como lo usó Mondino, porque quería llegar más lejos, y realmente terminó, terminó después en la nada misma, digo, ¿no? Ahí estaba Córdoba Desvirtuando, desvirtuando. Córdoba sobre claro. representada, tres representaciones del Defensor del Pueblo, y no tenemos en Formosa, no tenemos en provincia de Buenos Aires. Digo, vamos a lo básico. Digo, la provincia más grande y más densamente poblada de la Argentina no tiene delegación o lugar para hacer tu queja. Pero en fin, da para charlas filosóficas mayores Sí, políticamente. Agradecerles nuevamente gracias. por la paciencia de estas 6 clases. Y bueno, nos volveremos a cruzar en algún momento seguramente. Muchas Muchas gracias. gracias, excelente Muchas todo. gracias. Gracias, Flaco. Mucha suerte. Gracias. Chao, que esté bien, gracias. Mm.